queremos resolver el sistema de ecuaciones, y escribir la solución como un par ordenado. Entonces, primero resolveremos este sistema algebraicamente usando sustitución o eliminación, y luego verificaremos nuestra solución gráficamente analizando las dos ecuaciones. Observe cómo no podemos resolver ninguna de las ecuaciones para x o y en un solo paso, tomaría 2 pasos sí. Por lo tanto, para este ejemplo, resolveremos esto algebraicamente usando la eliminación, a veces llamado la suma, método. Para usar este método, queremos sumar las dos ecuaciones, pero antes de hacer esto, queremos que los términos x o los términos y sean opuestos, de modo que cuando agreguemos las ecuaciones juntas, los términos x o y se suman a 0. Entonces, mirando los términos x, observe como el mínimo común múltiplo de 5 y 7 sería 35, por lo que para eliminar los términos x, tendríamos que multiplicar la primera ecuación por 5 y la segunda ecuación por 7, para hacer que los términos x sean opuestos. Pero si observamos los términos y, notemos que el mínimo común múltiplo de 2 y 6 sería 6, y como el término y aquí ya es negativo 6 o menos 6, podemos eliminar los términos y, multiplicando solo la segunda ecuación por 3, lo que nos daría un más 6 y aquí. Así que para este ejemplo eliminaremos los términos y. Entonces, comenzando con las dos ecuaciones, vamos a dejar la primera ecuación igual, entonces tenemos 7x menos 6 y es igual a 12. Pero para la segunda ecuación, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 3 positivos, lo que nos dará más 6 y aquí, por lo que negativo 5x 3 veces sería negativo 15x 3 veces 2 y es 6 y, entonces más 6 y es igual, en el lado derecho negativo 20 veces 3 equivaldría a 60 negativo. Y ahora sumaremos las dos ecuaciones juntas, y tenga en cuenta que cuando hacemos esto, los términos y son opuestos, por lo que sumarían 0. Entonces ahora tenemos 7x menos 15x, o si quieres, 7x más 15x negativo, lo que nos daría 8x negativos iguales. En el lado derecho tenemos 12 más 60 negativos, o 12 menos 60, lo que equivale a 48 negativos. Ahora dividimos ambos lados entre 8 negativos, y notamos que tenemos x es igual a 6 positivos. Recuerde que se nos pide que demos la solución como un par ordenado, por lo que sabemos que para nuestra solución, el primer valor del par ordenado será x, que ahora sabemos que es 6. Y ahora, para encontrar el segundo valor con el valor de y, debemos sustituir x por 6 en la primera o segunda ecuación y luego resolver y. Y si vamos y usemos la segunda ecuación, entonces tenemos 5x negativos más 2 y es igual a 20 negativo. Pero ahora sabemos que x es igual a 6. Así que vamos a sustituir 6 por x aquí. Y esto nos permitirá resolver por y. Tenemos negativo 5 veces 6 más 2 y es igual a 20 negativo, así que simplificando tenemos 30 negativo más 2 y es igual a 20 negativo. Aquí agregaríamos 30 a ambos lados. Simplificando tenemos 2 y es igual a negativo 20 más 30 es 10. Dividiendo ambos lados entre 2 y tenemos, y es igual a 10 dividido por 2 es 5. Entonces, el segundo valor de nuestro par ordenado, hoy, es igual a 5, y por lo tanto nuestra solución es el par ordenado 6,5, lo que significa que este par ordenado satisfaría ambas ecuaciones lineales. Y sigamos adelante y tomemos el tiempo para verificar esto algebraicamente, así como gráficamente. Para verificar esto algebraicamente, sustituiremos 6 por x y 5 para y en ambas ecuaciones. Entonces, para la primera ecuación tenemos 7 veces 6 menos 6 veces 5 es igual a 12. Entonces tenemos 42 menos 30 es igual a 12. 42 menos 30 es 12, 12 es igual a 12 es cierto, por lo que el primer par ordenado satisface la primera ecuación, y ahora para nuestra segunda ecuación tenemos 5 negativos más 2 y es igual a 20 negativo. Entonces tenemos negativo 5 veces 6 más 2 veces 5 es igual a 20 negativo. Entonces tenemos negativo 30 más 10 igual negativo 20, negativo 30 más 10 es negativo 20, y esto es cierto, verificando que el par ordenado también satisfaga la segunda ecuación, verificando que nuestras soluciones son correctas. Ahora también podríamos verificar esto gráficamente, porque este par ordenado es la solución del sistema. Eso significa que si graficamos estas dos ecuaciones lineales, las dos líneas deben cruzarse en el punto 6,5, y para ahorrar algo de tiempo, ya las graficaba.
Estas dos líneas son las gráficas de las dos ecuaciones dadas, y observe cómo el punto de intersección está aquí, donde el par ordenado para este punto de intersección es 6,5, la solución a nuestro sistema. Espero que hayas encontrado esto útil.